Enseñarnos algo acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver primero esta parte y luego vamos a explicar o a mirar juntos algo acerca de la llenura del Espíritu. Entonces, tenemos la ilustración en primer lugar. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En el contexto de los Efesios, en la cultura de los Efesios, era muy común los rituales, como ya hemos visto en otras ocasiones, habían rituales con prácticas sexuales, orgías y todo este tipo de cosas como adoración a sus dioses, pero entre esas prácticas de desenfreno, de lujuria, también ellos se embriagaban, se emborrachaban, y el licor pues que había en aquel entonces más común era el vino. Había otro que le decían sidra, pero tenía que ver también, solo cambiaba la fruta de donde provenía, pero era el vino. Y cuando se usaba la expresión vino se refería a todas las bebidas embriagantes. Entonces había un culto de adoración a los dioses paganos y consistía en embriagarse. Y es interesante esto porque aún en algunas culturas en el mundo, para su adoración a sus dioses, a sus ídolos, muchas personas se embriagan. Y tradicionalmente en nuestra región, ¿cierto?, guardando el respeto debido a la cultura, vemos que en las tradiciones de los ancestros o de los antepasados de nuestra región, pues también era muy popular este tipo de actos de adoración, llámese a la tierra o a sus dioses, pero eso viene desde mucho antes y eso viene de muchas otras culturas. Entonces, cuando ellos estaban embriagados, ellos adoraban a estas deidades, y es interesante ver que Pablo une lo que va a enseñar de la llenura del Espíritu Santo, y más adelante va a hablar de la alabanza, de cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando una persona se emborracha, pasa algo en su cuerpo. Cuando una persona está drogada, ¿qué pasa? Pues científicamente no voy a explicar aquí qué es lo que pasa, pero sencillamente voy a decir las consecuencias. La persona es controlada por la sustancia que esté consumiendo, ¿cierto? Si está consumiendo una droga, heroína, cocaína o cualquier otro tipo de drogas, o si toma mucho licor, pues también la persona es controlada por el licor. Muchas personas en su borrachera han cometido errores de los cuales se arrepienten toda su vida, como desde pegarle a la esposa, como hasta matar a alguna persona. Y tal vez conocemos casos y tal vez hemos visto espejos. ¿Por qué? Porque esa persona no pudo controlarse, sino que más bien fue controlada por algo, en este caso el licor. Y es muy interesante ver que, por ejemplo, aquí vemos la palabra disolución. La palabra disolución tiene mucho que ver con desenfreno. De hecho, esta palabra se usa también para describir el libertinaje. Libertinaje, desenfreno, o pues en este caso disolución. Cuando una persona está embriagada, esa persona, de acuerdo al nivel, ¿cierto? Eso se mide por niveles. De acuerdo al nivel, esa persona o tiene algo de conciencia aún, bienvenida hermana, o está desenfrenada. Hermanos, la ilustración que Pablo usa aquí es muy interesante, no solo porque tiene mucho que ver con la manera que los griegos adoraban en algunas regiones o ciertas ramas de los romanos,
Incluso otras culturas más antiguas que los griegos y los romanos usaban estas prácticas para adorar. Entonces es interesante la ilustración no solo por eso, sino porque también la Biblia aquí, el apóstol Pablo nos va a enseñar algo a nosotros en cuanto al control. Y no nos va a enseñar a autocontrolarnos, autorregularnos, ¿cierto? Porque muchas personas usan algún tipo de actividades para autocontrolarse, autorregularse. Algunos usan la meditación, otros usan el deporte. Y hay una cantidad de cosas hoy día, de terapias, de cosas que usan los psicólogos, los terapeutas. Pero la Biblia nos va a mostrar algo muchísimo más grande y muchísimo más poderoso que cualquier terapia, que cualquier tipo de meditación o de conocimiento. Nos va a revelar algo muchísimo más poderoso, y es el poder del Espíritu Santo en el creyente. Por si pasó una moto y en ese momento no escuchamos, voy a repetir. La Biblia nos muestra algo muchísimo más poderoso que cualquier otra forma que el ser humano pueda buscar para autocontrolarse o autorregularse, y es el poder del Espíritu Santo. Podemos usar muchas cosas, pero la Biblia nos dice, mucho cuidado, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hermano, no nos conocemos a nosotros mismos. No podemos comprender la profundidad de la maldad que hay en el corazón humano. Por eso necesitamos depender 100% del Espíritu Santo. Necesitamos depender del Señor y ser guiados por su palabra. Porque cuando, como decían los abuelos, cuando espabilamos y nos descuidamos, perdemos. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, nos vamos a guiar por nuestro corazón. Y el consejo más común el día de hoy es: haga lo que le diga su corazón. Hermanos, ese es el peor consejo que a ustedes les pueden dar. Y muchas veces lo dan personas que no son creyentes. A veces tenemos amigos, amistades, con las cuales podemos conversar acerca de las decisiones que tenemos que tomar, o de las encrucijadas en las cuales a veces nos encontramos en nuestra vida, y casi siempre el consejo es: haga lo que le diga el corazón. Queda uno como, gracias, gracias por la profundidad de su respuesta. Y aunque parece simple, pues en el fondo sí hay cierta profundidad, aunque parezca algo tan abstracto. Hay cierta profundidad, porque muchas personas saben a lo que se refieren cuando le dicen a usted: haga lo que diga su corazón. Y lo están mandando a usted tal vez a meditar, tal vez lo están mandando a hacer cualquier tipo de terapias para encontrarse consigo mismo, y de esa manera, cuando usted se encuentre consigo mismo, pues va a encontrar la respuesta. Ahora, hay otro tipo de consejo de un creyente sabio, un cristiano maduro, y hago esa aclaración porque lamentablemente pues hay cristianos que van por la misma línea y lo van a mandar a usted a escuchar a lo que diga su amigo el corazón. O peor aún, en algunos casos le van a dar directamente un mal consejo. Eso deje a ese hombre, eso renuncie a ese trabajo, eso no vuelva por allá a esa iglesia. Muchas veces directamente nos encontramos con ese tipo de consejos de personas que pues lamentablemente son creyentes. Y digo lamentablemente porque
un creyente debería estar empapado de la palabra del Señor, si es que se quiere atrever a dar un consejo. Empapado de la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra lleno, de donde viene la expresión la llenura del Espíritu Santo, tiene mucho que ver con el control del Espíritu Santo. Porque cuando una persona está llena de algo, normalmente ese algo que está llenando a la persona es lo que está controlando a esa persona en el momento. Llámese vino, llámese drogas, pero también hay muchas otras cosas de las cuales nos podemos llenar, que tienen mucho que ver con la raíz del pecado que habita en el ser humano. Y es como, por ejemplo, cuando una persona está llena de ira. Si usted se llena de ira, usted no va a actuar bajo la dirección del Señor, sino que usted va a actuar de acuerdo a lo que está sintiendo en el momento, que es ira, que es enojo. Personas que se llenan de venganza, de rencor. Y es el rencor, es esa ira, es ese odio el que muchas veces controla a una persona y lo lleva incluso hasta cometer un asesinato o a levantar un falso testimonio. No está controlado por el Espíritu Santo, está controlado por un sentimiento. También podemos ser llenos de temor, de miedo. Cuando una persona está llena de miedo, también puede cometer una cantidad de errores o tomar malas decisiones porque tiene miedo. La tristeza. ¿Cuántas personas no se han dejado llenar de la tristeza, de la angustia, de la depresión y terminan quitándose la vida? No está siendo controlada por sí misma, ni está siendo controlada por el Espíritu Santo, sino que está siendo controlada por una emoción en el momento. Por eso es muy interesante que tengamos en cuenta esa palabra llenos aquí, llenos. La idea es no se llenen de ninguna otra cosa que los pueda controlar, sino sean llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, también nos referimos, o cuando la Biblia habla de esto, se refiere a algo muy diferente al bautismo del Espíritu. Es interesante ver que ciertas religiones o ciertos grupos cristianos confunden estas cosas. Y la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, que es el estudio del Espíritu, es una de las doctrinas más confusas y donde hay más divisiones en el ámbito cristiano al respecto de esto. Aún la Iglesia Católica ahora tiene muchas diferencias en cuanto a lo que creen, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero una de las confusiones más grandes es en cuanto a pensar que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es lo mismo. Dice 1 Corintios 12:13, y hay muchos pasajes paralelos, pero vamos a mirar solamente este. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No nos detendremos mucho en esto porque ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero noten que este texto está hablando en pasado y dice que en un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Ahora bien, está hablando en pasado porque es algo que sucedió en el momento en que el Señor Jesucristo sella la obra de redención en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, nos injertó
en un cuerpo, esto teniendo en cuenta que Él estaba muriendo allí por sus elegidos. Él estaba muriendo allí por todos los escogidos desde la eternidad, como dice Efesios capítulo 1, todos aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo muere por ellos. Al morir en la cruz, dice la Escritura que nosotros fuimos todos bautizados. La idea aquí de bautismo no se refiere al bautismo en agua por inmersión, sino que está hablando de un bautismo espiritual. Por eso mencionábamos bautismo del Espíritu, un bautismo espiritual que sucedió con la obra de Cristo en la cruz en el pasado, pero que sucede cada que una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo y le entregó su vida, vino a Él, usted fue bautizado en el cuerpo. En este caso, dice allí, fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, esto fue algo espiritual, algo que sucedió y que no es visible, sino que es un acto espiritual que sucede una sola vez en la vida del cristiano, en el momento en que creímos, aunque fue algo que Cristo hizo en el pasado por cada uno de nosotros, porque sin la obra de Cristo ninguno podía ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces explico esto para entonces mirar luego a qué se refiere la Escritura cuando habla de la llenura. Y ya hemos explicado algo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo, y en esto hay mucha confusión, porque hay muchas personas que entonces dicen y enseñan que para ser lleno del Espíritu Santo, o que cuando somos llenos del Espíritu Santo o bautizados, porque para ellos es lo mismo, es cuando una persona, por ejemplo, habla en lenguas, o cuando una persona, por ejemplo, le da un ataque de risa cuando la toca un pastor o un apóstol, entre comillas, o se tira al suelo, ¿cierto? Se cae al suelo. Yo no sé cómo hacen para caer y no aporrearse en la cabeza. Es algo que siempre me he preguntado. Otros brincan en el suelo, y estoy diciendo esto no burlándome, sino describiendo algo que seguramente todos ustedes han visto en videos, o tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o en alguna ocasión asistió a un lugar de estos, y esto es lo que sucede. Algunos les da risa, otros lloran, otros saltan. Ellos dicen, esto es la llenura del Espíritu Santo. Y noten, la idea que ellos tienen de llenura es correcta, porque ellos están diciendo, el Espíritu Santo me está controlando y yo no me puedo parar de reír, porque estoy siendo controlado, investido por el Espíritu Santo. Y digo que hay confusión en esto, porque yo siempre me he preguntado al ver a estos hermanos, a estas iglesias, haciendo este tipo de prácticas, yo siempre me he preguntado, ¿será que ellos se han puesto a examinar y se han puesto a pensar qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que permanece el don de lenguas en la actualidad? ¿El don de hablar en lenguas? Hace algún tiempo hablaba con alguien que había sido una chica, una señora pues muy joven, más o menos de unos 30 años. En La Pintada hablábamos con ella, y ella había sido por muchos años asistente a una iglesia pentecostal, y ella dice que sufría mucho allí porque era muy discriminada. Había un grupo de los que habían recibido el Espíritu Santo, de los que habían sido bautizados, y de los que normalmente en los cultos hablaban en lenguas, y esa era como la élite, pero los que no hablaban en lenguas eran como una categoría más baja de cristianos. Es más, le decían a ella, usted no es salva, para usted ser salva, usted tiene que bautizarse en agua y ser bautizada en el Espíritu Santo, es decir, ser bautizada en agua y hablar en lenguas. Entonces vemos la gran confusión
que esto conlleva tanto a que las iglesias que practican o que creen esta doctrina de esta manera, terminan enseñando herejías gravísimas, porque enseñar que yo necesito ser bautizado en agua para ser salvo es una herejía. Y hago un paréntesis aquí, no que el bautismo en agua no sea necesario, porque también es un mandamiento, pero no salva. Y mucho menos enseñar que el hablar en lenguas, por ejemplo, es una señal de alguien que ha sido salvo. Eso no lo encontramos en las Escrituras en ningún lugar, a menos que las distorsionemos. A menos que cojamos un texto aquí y uno allí y distorsionemos el gran panorama de redención, la Biblia que es un todo, a menos que la distorsionemos muy distorsionada, podríamos enseñar este tipo de cosas. Entonces me he preguntado, ¿cómo es posible que ellos, teniendo la Biblia, habiendo estudiado algunos de ellos en seminarios, algunos de ellos con carreras teológicas, sigan enseñando aún este tipo de prácticas y sigan diciendo que la llenura del Espíritu Santo ocurre solamente dentro de un templo, una capilla, y cuando el pastor o alguien se pone a orar y a gritar y la gente empieza a caer? Hay mucha confusión. Y aún en las iglesias que consideramos que son iglesias bíblicas, sean reformadas, sean del movimiento de los hermanos a la cual pertenecemos, o sean de cualquier otro tipo, otra rama de cristianismo bíblico, sea presbiterianos, sean bautistas, aún en estos grupos hay confusión al respecto. En algunos porque no han entendido aún y todavía se preguntan, ¿será que necesito o no necesito hablar en lenguas? Y en otros contextos porque se ha ido al otro extremo, donde ni se menciona el Espíritu Santo, donde no se habla de la obra del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo y de que el cristiano puede ser controlado por el Espíritu Santo. Se ha ido al otro extremo y ya casi no se habla de la persona del Espíritu Santo. Parece que fuera un Dios de tercera categoría, y no que creamos que hay tres dioses, no. Por eso no, y respeto mucho a mis hermanos, pero hay hermanos que he visto en la internet, muy buenos hermanos, pero se refieren al Señor Jesucristo, por ejemplo, como la segunda persona de la Trinidad, y al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Y yo sé que ellos no lo están hablando en orden de importancia, sino para diferenciar, pero esto se puede dar a un malentendido. Y muchos que han escuchado esto, y lo digo porque a mí me han preguntado y me han dicho que han escuchado referirse al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, y lo ven como alguien más pequeño que el Padre, inferior al Hijo. Y yo sé que mis hermanos reformados se refieren, cuando dicen de esta manera, cuando se refieren al Hijo y al Espíritu Santo de esta manera, yo sé que ellos no están hablando en cuanto a importancia, sino en cuanto a roles. ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos? Recuerden, es un solo Dios manifestado en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La diferencia está en su obra, en el papel que cada uno de ellos desempeña. Volviendo a nuestro texto, dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero notar aquí varias cosas. Número uno, que es un mandamiento, y me parece muy interesante esto. Y podríamos pensar, pues se supone que si es el Espíritu Santo, si es la obra de Dios en nosotros, se supone que entonces yo no tengo que hacer nada. Se supone que yo simplemente tengo que esperar a que el Espíritu Santo haga algo en mí y salir yo poseído, en este caso
por el Espíritu Santo y hacer muchas cosas, predicar, hacer buenas obras, ir a las misiones, sin tener yo control de mí. Vamos a mirar un texto y ahora volvemos a nuestro texto en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas 5, 18. Entonces vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el creyente en cuanto a su lucha con el pecado, de cómo el Espíritu Santo nos embiste de poder. Y como dijo una vez un hermano en un libro, creo que fue en un librito que leí del hermano Felipe, el Espíritu Santo nos da poder para poder. Poder para poder. Y está usando la palabra poder en dos sentidos muy diferentes. Poder, el poder dínamo que viene del Espíritu Santo y que nos da esa fortaleza y esa fuerza, pero para que nosotros podamos hacer las cosas. Entonces vemos que la santidad, en este caso nuestra lucha con el pecado, tiene que ver con la santidad. Vemos aquí se me va la palabra, pero vemos aquí que es una obra o una tarea realizada se me fue la palabra, pero es una tarea realizada por los dos lados. Es decir, la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero a la vez la decisión del creyente de vivir en santidad. La decisión del creyente de luchar con el pecado. Ahora, pero ya no está luchando solo. Ahora está luchando con el poder que el Espíritu Santo le ha dado. Y en este sentido ha sido lleno del Espíritu Santo. Vamos al texto que les dije. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 16. Gálatas 5, 16. Dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Notaron ahí el imperativo? Andad, andad. El imperativo en Efesios 5, 18, ¿cuál era? ¿Recuerdan? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el imperativo ahí? Sed, ¿cierto? Sed llenos, aquí es andad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia alguna? Hay una unidad aquí. Para usted andar en el Espíritu, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, es algo que tenemos que buscar. Y no como en este caso las iglesias carismáticas que ellos ensayan en sus casas de cómo hablar en lenguas, tratando de buscar esa llenura. Y estoy usando el ejemplo errado para mí. Buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos, ¿cómo la buscamos? Para poder andar en el Espíritu. ¿Cómo andamos como cristianos? ¿Cómo sabemos cómo debemos andar piadosamente nuestra vida como cristianos en todos los ámbitos de la vida, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la iglesia, sea cuando voy por la calle, con los vecinos? ¿Cómo sabemos nosotros cómo debemos vivir o andar? Aquí está la palabra andar, pero la idea es vivir. La idea es vivir en el Espíritu. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cómo vivir? A través de la palabra de Dios.
Por eso hay una unidad de la palabra de Dios aquí, y después vamos a ver que menciona salmos, himnos, cánticos espirituales, y vamos a ver que en un pasaje paralelo usa estas mismas expresiones para referirse a la palabra de Dios. Entonces es a través de la palabra de Dios y también a través de la oración que nosotros buscamos esa llenura. Hermanos, en ningún momento pensemos que sin leer las Escrituras y sin estudiar las Escrituras y sin orar y pasar tiempo a solas con Dios, en ningún momento pensemos que nosotros vamos a vivir llenos del Espíritu Santo y vamos a vivir dando testimonio, glorificando a Dios en automático. No, hermanos, el Espíritu Santo no obra en la pereza. El Espíritu Santo no obra en un perezoso. No lea la Biblia, no memorice la Biblia, y cuando usted esté en tentación, cuando usted esté pasando por la prueba, no va a llegar un hada con una varita mágica desde el cielo a decirle sé lleno del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no obra en personas perezosas. Necesitamos alimentarnos. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, dice el texto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha constante entre dos naturalezas. Hermanos, el Señor nos regeneró, el Señor nos dio vida, el Señor nos salvó por la eternidad en la cruz del Calvario, pero la Biblia también habla de que falta algo para completar. No falta algo de la obra de Cristo, está completa, pero falta algo, falta que estos cuerpos sean regenerados. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? En la resurrección, el día de la resurrección, o en el arrebatamiento de la iglesia, en su segunda venida. Mientras estemos en estos cuerpos de carne, Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo compara su condición cuando estaba luchando contra el pecado como aquellos presos que eran condenados a muerte y morían de una manera terrible porque les amarraban un cadáver a la espalda. Imagínense que usted lo encierren en una cárcel con un muerto a la espalda. Pues seguramente el primer día, el segundo día no va a tener mucho problema, a menos que le dé miedo de los muertos. Pero ya el tercer día, el cuarto día, la cosa se va a ir poniendo maluca, hasta que la podredumbre del cadáver se pasaba a la persona viva, y ambos, pues el otro ya estaba muerto, pero la persona moría por la podredumbre de aquel cuerpo de muerte que llevaba en la espalda. Y Pablo compara la lucha del cristiano con ese cuerpo de muerte. Hay una lucha, según lo que leímos en Gálatas, dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Hermanos, si usted es de Cristo, ciertamente eres linaje de Abraham y ciertamente tienes la salvación segura porque está en Él. Pero eso no significa que no vamos a tener luchas contra el pecado mientras estemos en este cuerpo de carne. Y para esa lucha nosotros tenemos que equiparnos. Y más adelante vamos a ahondar en esto cuando estemos en en Efesios 6, vamos a ahondar en esto y nos va a hablar de la armadura de Dios. Hermanos, para andar en el Espíritu nosotros necesitamos esa armadura de Dios. Necesitamos tener una seguridad de salvación como casco. Necesitamos tener una coraza de justicia, una espada que es la palabra de Dios, un escudo de la fe. Necesitamos el Evangelio. Hermanos, necesitamos la palabra y la comunión con el Señor. Eso no es en automático. Muchos creyentes piensan que el Espíritu Santo va a obrar en ellos, sin ellos leer la palabra, sin ellos orar, sin ellos
congregarse para escuchar la palabra predicada, que es otra arma, por decirlo así, que Dios usa para que nosotros crezcamos, sin tener comunión con otros hermanos. Esto también, hermanos, es algo que nos blinda, que nos ayuda, la comunión unos con otros. Cuando estamos con el pueblo de Dios, cuando nos visitamos, cuando recibimos a los hermanos en nuestra casa y hablamos acerca de la palabra de Dios y compartimos con otros creyentes, hermanos, esto nos blinda y nos libra de muchas cosas. Ahora, no es el acto en sí mismo de estar con los hermanos, sino que son cosas que Dios usa para que nosotros podamos caminar, andar en el Espíritu. El fruto del Espíritu, dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es interesante esta última, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra templanza? Me acuerdo cuando estaba pequeño que unos hermanos en cierta asamblea decían de un hermano que era muy bravo. Y decían, ese hermano tiene el don de la templanza porque es muy templado. No tiene nada que ver con ser templado, no. La templanza es el dominio propio. El dominio propio. Y no me estoy contradiciendo con lo que diga al principio, ¿cierto? La autorregulación, el autocontrol, sino una vida que es dominada por el Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, pero que yo también tengo una tarea que hacer. Esa es la idea. Ambas cosas son una realidad. Es como la santidad, ¿cierto? Cuando hablamos de la santidad, somos santos posicionalmente, Dios nos hace santos, pero nosotros debemos vivir una vida santa en la práctica. ¿Quién decide pecar o no pecar? Esa decisión, ¿quién la toma? Nosotros. En ese sentido, el ser humano tiene libre albedrío, porque a usted nadie le pone un revólver en la cabeza para pecar. Si no chismosea de los hermanos esta semana, le disparo. Si no se va para el bar a escondidas a un pueblo vecino donde nadie lo vea, lo mato. Si no tiene esos malos, no, eso es decisión nuestra. Podemos pecar o no pecar, pero si estamos equipados con las herramientas que Dios nos da en su palabra, pues va a ser más fácil, no sencillo, pero sí va a haber más facilidad de vencer la tentación que aquel creyente que durante toda la semana no cogió la Biblia y durante toda la semana no oró, durante toda la semana, o pasaron 15 días, un mes y no se congregó. ¿Quién cae más fácil, hermanos? Por experiencia, estoy muy joven, pero en la poca experiencia que tengo he visto que los hermanos que se alejan de la palabra, de la oración, de la comunión unos con otros, son los que más fácil caen. No que un hermano que sea fiel, estudioso de las Escrituras y fiel en la oración y en congregarse sea inmune, no. También puede caer si se confía mucho en sí mismo, porque la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces no es que sean inmunes los que estudian la Biblia muy regularmente, pero sí hay más probabilidades que caiga alguien que esté alejado de estas cosas. Y noten que el fruto del Espíritu no tiene nada que ver con desenfreno, con hacer cosas sobrenaturales y lógicas, como hablar cosas que no tienen sentido, gritar cosas o tirarse al suelo, sino que el fruto del Espíritu tiene que ver con cosas que necesitamos todos los días para ser esposos, para ser esposas, para ser hijos, para ser empleados, para ser vecinos. Todos los días necesitamos amor. Sabemos muy bien qué significa esa palabra. Necesitamos gozo. Si estamos estirando trompa, como el dicho, en nuestra casa todo el día, esto en nada ayuda a la comunión del hogar. Amor, gozo, necesitamos ¿qué? Paz. Ser pacificadores en todo lugar donde estemos.
¿Necesitamos paciencia o no necesitamos paciencia? Necesitamos paciencia. ¿Dónde? ¿En la iglesia o en la casa? En todo lugar. En todo lugar necesitamos paciencia, ¿cierto? Hasta a veces para escuchar al predicador, ¿o no? Paciencia, benignidad. Esto habla de ser muy humano, de ayudar, bondad, ¿cierto? Ser bondadosos. Eso implica muchas cosas que tienen que ver con urbanidad. ¿A cuántos de ustedes le enseñaron urbanidad en la escuela? Yo tenía una profesora hace mucho que nos enseñaba que hay que saludar, ¿cierto? En nuestras casas también nos enseñaron que hay que saludar, que hay que decir por favor, que hay que decir gracias, que hay que darle la mano al que necesita que le ayuden a subir una escala, o sea, y muchas cosas más. Necesitamos el Espíritu Santo para esto, porque es muy feo cuando alguien entra a un lugar o cuando alguien llega a una casa o se encuentra alguien por un camino y no saluda. Y cuando uno saluda y no le contestan, eso están. Pero hermanos, como cristianos debemos ser ejemplo en ese tipo de cosas, en saludar, en decir por favor, en decir gracias, en hacerle favores a las personas. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Necesitamos fe o no? ¿Necesitamos crecer en fe? Sí, todos los días. Hasta los discípulos que andaron con el Señor le decían: Señor, aumentanos la fe. Y noten que todo esto es fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre. ¿Cómo contestar, cierto? ¿Cómo responder? Y templanza, control. Vamos otra vez a Efesios, a nuestro texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, o sea, necesitamos, ya vemos que entonces está hablando de tener control. En cuanto al pecado, ya vimos algunos ejemplos. Ahora, algo brevemente en cuanto a tomar decisiones. ¿Cuántos nos vemos constantemente en encrucijadas de que tenemos que tomar una decisión? ¿Cierto? Y gastamos neuronas pensando cuál de las dos opciones, o de las tres, o de las cuatro es la mejor. ¿Cuál de las cuatro opciones glorifica más al Señor? ¿Y cuál de las cuatro es la voluntad de Dios? Ya que no puedo tomar las cuatro decisiones a la vez, o elegir las cuatro cosas, o las tres, o las dos a la vez. Voy a leer unos ejemplos en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 1. Este es un texto que ha estado mucho en mi corazón, especialmente este año. Lo he visto desde de varios ámbitos, desde varios ángulos, pero quiero mirarlo en esta noche desde el ámbito de tomar una decisión. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o el negro, eso es lo que significa, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vemos que hay aquí dos hombres muy influyentes, Bernabé y Saulo. Dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos tuvieron que tomar una decisión difícil. Ahora, yo no creo que ellos se hayan reunido porque sí, a ayunar y a orar,
sino que ellos se reunieron con propósito. Y muy seguramente el propósito, y no quiero especular aquí, era la necesidad que había alrededor de Antioquía de obreros, de misioneros que fuesen a otros lugares. Y cuando ellos estaban orando y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: de los 5 apártenme 2 para la obra que los he llamado. Seguramente Pablo y Bernabé tenían ese sentir, ese deseo de ir a las misiones. Pero noten que hay una palabra, una expresión aquí muy interesante, y es que el Espíritu Santo les dijo. ¿Cómo les dijo? Hechos capítulo 16, versículo 6. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Vamos a aprovechar estos 5 minuticos. Hechos 16, 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo les prohibió algo, el Espíritu Santo no les permitió algo. El Espíritu Santo les dijo algo a los que estaban en Antioquía. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo en ese tipo de decisiones que son tan importantes como enviar 2 misioneros, o como 2 misioneros que están en el campo, en la obra del Señor, y tienen que tomar una decisión? ¿A dónde voy a predicar? ¿Dónde voy a ir a plantar una nueva iglesia? ¿Cierto? Póngase en el lugar de Saulo y Bernabé, y Timoteo y Silas y los que andaban con él. ¿Dónde vamos a plantar una iglesia? Ustedes están en Río Sucio, el Espíritu Santo los envía por medio de los ancianos, y usted tiene que decidir dónde va a plantar una iglesia. En un pueblo aquí cercano, ¿la va a plantar en La Merced o la va a plantar en Filadelfia? Porque usted trató de ir a Jardín y hubieron obstáculos, nada se dio, y usted entendió que era el Espíritu Santo mostrándole que allá no. Porque esa es la idea. Algo sucedió, o se enfermaron, o hubo oposición, o hubieron obstáculos que le impidieron totalmente, y Pablo y los que con él andaban entendieron que era el Espíritu Santo mostrándoles: no, en Asia no, en Bitinia no, porque el Señor los quería enviar a otro lugar, a Macedonia. Entonces, póngase en los zapatos de Pablo. Son encrucijadas difíciles. No es que estamos decidiendo qué zapatos me voy a poner, si los nuevos o los viejos, o qué camisa me voy a poner, ¿cierto? Para algunos no es muy difícil la decisión, pero algunos se pueden quedar un rato eligiendo, pero son decisiones triviales, aunque gastan neuronas. Según Einstein, dice que él todos los sacos lo usaba del mismo color para no pensar tanto en qué camisa se iba a colocar. Y saben quién era este hombre. Entonces, no estoy hablando de qué voy a hacer de almuerzo. No, estoy hablando de decisiones que tenemos que tomar radicales en nuestra vida. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Hermanos, si hay claridad en las Escrituras, hay claridad. Hay jóvenes que se preguntan: yo no sé si casarme con fulano, o si decirle que sí a fulanito, solo que él no es cristiano. ¿Qué dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene algo que decirle. ¿Cómo? ¿Dónde? En las Escrituras. Pero es que la hermanita fulana no conoce casi las Escrituras, o le cuesta entender las Escrituras, o no conoce 2 Corintios 6:14, ¿cómo hacemos con la hermanita? Pues para eso hay ancianos, para eso hay hermanas maduras que le van a mostrar por las Escrituras cuál es la decisión que ella necesita tomar. Miren que en Colosenses capítulo 3, versículo 16, en este último minuto y medio, Colosenses 3:16,
dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué debe abundar en cada uno de nosotros? En cada uno de los creyentes, ¿qué debe abundar? Hermanos, la palabra de Dios. ¿Y eso qué implica? Trabajo. Es muy fácil y es muy común que abunden muchas cosas en nuestras vidas, en los jóvenes, en las hermanas, en los hermanitos. Abundan las series de Netflix, abundan una cantidad de cosas, películas, novelas, literatura, a los que les gusta leer, que no edifica para nada. Y no estoy queriendo decir que absolutamente no podamos hacer ninguna de estas cosas, ¿cierto? No está mal que usted con sus hijos de vez en cuando se vea una película, ¿cierto? Con mucho cuidado, porque hoy día no podemos ver todo lo que nos presentan en estas carteleras. O sea, no estoy diciendo que no podamos leer un buen libro, pero tristemente muchas veces no tenemos el tiempo. Y mientras usted se pone a leer a García Márquez, va a dejar tal vez de leer la Biblia. ¿Qué escogemos? ¿La palabra del Señor o el periódico? Si su tiempo es muy limitado, si usted solo tiene una hora o media hora y se pone a leer el periódico, ahí se le va y no va a leer la Biblia. Así que, hermanos, debe abundar algo en nosotros. No la psicología, no la sociología, aunque hay cosas, en todo esto hay cosas que son muy importantes, sino la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuántas malas decisiones no hemos tomado en la vida que si pudiéramos devolver el tiempo, si pudiéramos montarnos en el DeLorean y regresar al pasado? Los más viejitos aquí entienden de qué estoy hablando. Era un carro en el cual un señor y un muchacho viajaban en el tiempo. Si pudiéramos volver al pasado, cambiaríamos tantas cosas en nuestra vida. Pero si analizamos cada una de esas malas decisiones que nos han afectado casi por toda la vida, y en algunos casos por toda la vida, han sido tomadas porque no ha abundado la palabra de Cristo en nosotros. Sea cuando estábamos en el mundo, o sea cuando ya nos convertimos a Cristo, aún siendo cristianos, hemos tomado una cantidad de malas decisiones, grandes o pequeñas. Decisiones como decirle algo o no decirle algo a un hermano que lo puede herir de por vida, y por ese estilo. Como decía alguien, ay, si pudiera devolver el tiempo. Pero dice, la palabra abunde en nosotros, enseñándoos y exhortándoos. Ahí vemos lo que estábamos mencionando, de que nos ayudemos unos a otros. La consejería es necesaria para tomar decisiones, porque lo que yo no tengo, otro hermano lo tiene, en cuanto al conocimiento de la palabra. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y aquí nombra lo mismo que leímos en Efesios, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Para algunos, una diferencia que había en aquel entonces en la música, pero para otros esto está implicando todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, porque en aquel entonces la palabra de Dios, como ahora en muchos casos, era cantada. En conclusión, debemos hablar bíblicamente, debemos vivir bíblicamente. Ese es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Vivir, andar bíblicamente, de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra, pensar bíblicamente y hablar bíblicamente. El Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso dice la palabra de Cristo, no dice la palabra de Dios, dice la palabra de Cristo, porque el Señor Jesucristo es Dios. Y si su palabra abunda en nosotros, hermanos,
vamos a andar llenos del Espíritu Santo y vamos a tomar buenas decisiones para este año que viene, que tal vez seguramente muchos de ustedes tienen decisiones importantes que tomar. Si no sabe, busque ayuda a un hermano maduro. Hermano, tengo esta decisión, por favor ayúdeme. Pero sobre todo, ore y estudie la palabra. Ahí hay respuestas, hermanos, hay respuestas. Dios y Padre, te damos gracias.